Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy vamos a hablar sobre un pueblo que nos ha dejado mucho, no solamente en cuestiones materiales, sino su gran sabiduría. Vamos a ver la historia de este pueblo que fue la antigua Grecia. Y tenemos en esta foto los restos de lo que fue esa gran ciudad, que en su momento la más importante del mundo. Pero vamos a ver dónde se ubicó esta cultura, este pueblo. En un principio estaba ubicada nada más en lo que es la península de los Balcanes, pero con el paso del tiempo fue extendiéndose hasta llegar a ocupar todo lo que vemos aquí de color amarillo, a orillas del mar Mediterráneo. Para los griegos, la belleza se encontraba en el hombre y solo el hombre era capaz de cultivar la virtud. La virtud es querer siempre ser mejor. Por lo tanto, para ellos, la virtud y la belleza era el ideal de todo ser humano. O sea que en torno al ser humano giraba toda la vida. Y eso para ellos fue lo más importante, y la belleza no solo del cuerpo, sino también la belleza espiritual. Los primeros en ocupar el territorio de Grecia fueron los cretenses. Aquí está la isla de Creta. Su capital fue Knossos. Vemos el mapa de Europa, África y parte de Asia. En el mar Mediterráneo es donde se extendió este pueblo. Luego llegaron los micénicos, quienes conquistaron la ciudad de Troya, hecho que fue narrado en la Ilíada y la Odisea, libros escritos por Homero. En la Ilíada narra la guerra que tuvieron Troya y Esparta, la cual duró aproximadamente 10 años, hasta que un soldado espartano llamado Ulises tuvo la idea de hacer un caballo de madera y llevarla como regalo a los troyanos, pero no sabían que dentro del caballo iban soldados espartanos que por la noche, cuando ya estaba todo tranquilo, salieron y atacaron de sorpresa a los troyanos. La guerra de Troya y la Odisea narra las peripecias que tuvo que pasar Ulises para poder salir de Troya. Estos dos libros fueron escritos por un poeta llamado Homero, quien era ciego. Algunos dicen que esto fue una leyenda y otros que fue una realidad. Lo que sí es que existen estos dos hermosos libros, la Ilíada y la Odisea. Por último, llegaron los helenos o griegos, quienes desarrollaron diversas áreas del saber, como filosofía, historia, música, matemáticas y geografía. Lo que importaba, toda la sabiduría en estas ramas. Las ciudades griegas eran independientes y diferentes unas de otras, y las llamaban polis. Tenemos dos ejemplos de estas dos ciudades, Esparta y Atenas, que aun cuando estaban en Grecia eran completamente diferentes. Vamos a analizar por partes. Veamos en Esparta, era gobernada por reyes. En Atenas se practicó por primera vez la democracia. Los gobernantes eran elegidos por los ciudadanos. Veamos la diferencia. En Esparta, las mujeres se les enseñaba a luchar al igual que a los hombres. Tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por el contrario, veamos en Atenas. Las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. En Esparta, los hombres eran educados para la guerra. Desde chicos ya tenían que ser fuertes para luchar contra sus enemigos. Y en Atenas, vean ustedes, los hombres no solo eran educados para la guerra, sino para la política y el arte. Fue esta ciudad la cuna de los grandes filósofos. ¿Qué? ¿Y esto qué es? Pues los grandes pensadores, los que buscaron la verdad en su momento. Hay muchísimos filósofos griegos, pero vamos a ver unos cuantos, como dice por ahí, para muestra un botón. Tenemos el gran Aristóteles.
Veamos algo, la esencia de su gran pensamiento. No es solo esto, muchísimo más. La inteligencia consiste, decía él, no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Que todo lo que vayamos aprendiendo nos tiene que servir para nuestra vida. Otro de los grandes, Sócrates. Él decía en un principio, solo sé que no sé nada, porque en aquel tiempo todos se decían saber y él decía yo no sé nada y en algunos casos los humillaba porque iba de calle en calle y con quien se encontraba empezaba a preguntarles y al final de cuentas se daban cuenta que no sabían. Por eso él decía solo sé que no sé nada. Pero aquí otro pensamiento importante. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Oh, qué maravilloso. Tales de Mileto. Mileto es una ciudad, era una ciudad de la antigua Grecia. Decía él, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Como nos gusta hablar de los demás, pero veámonos a nosotros y vemos que no somos perfectos, que todos tenemos errores. Veamos otro gran filósofo, Heráclito, que decía él, nada permanece igual. Nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. La puritita verdad, ponemos los pies en el río, al momentito esa agua ya se fue y ya es otra agua con que estamos. Y luego ya no somos los mismos. Bueno, al igual que estos filósofos, hay muchísimos más. Tenemos a Platón, a Pitágoras y muchísimos más que hasta nuestros días en las universidades se les sigue estudiando ese pensamiento de estos grandes hombres. Sócrates es importantísimo en todas las universidades. Ahora bien, los reyes vivían en palacios hermosos que edificaban las partes más altas a los que se les llamaba acrópolis. Y uno de esos edificios importantes hermosos en su tiempo se llamó el Partenón, que era un templo dedicado a la diosa Atenea. Esto que vemos aquí son los restos que aún se conservan de ese hermoso edificio que en su momento fue de lo mejor, porque precisamente en las acrópolis vivían sus gobernantes. Hubo una guerra muy única, porque los persas mantuvieron el dominio de toda la región y quisieron en un momento dado conquistar a los espartanos. Y tuvieron miedo los espartanos, pero más sin embargo, su rey, llamado Leónidas, no tuvo miedo y con solo 300 hombres detuvo el avance de los persas. Claro que ubicó un lugar especial donde los pudo acorralar y detuvo el paso de los persas. Al final sí recibieron ayuda, al final los espartanos tuvieron vergüenza de que solo su rey andaba peleando con sus 300 hombres y fueron y lograron derrotar a los persas. Los griegos eran especiales, tenían mucha imaginación y crearon muchas historias, lo cual se le conoce como mitología, quiere decir mentira, pero en algunos casos sus dioses los consideraban como seres humanos, eran mitad dios y mitad humanos. Los ubicaron en una ciudad llamada el Monte del Olimpo. Son muchísimos dioses, pero el más importante, el jefe de jefes, el jefe de los dioses, era Zeus o dios del rayo, y tenía una esposa, se llamaba Hera, que es la diosa de la familia. Así tenemos Hestia del hogar, Demeter de los cultivos, Poseidón del mar, Hades del infierno, Hefesto del fuego, Ares de la guerra, Dionisio del vino, Hermes el mensajero, Atenea de la sabiduría, Artemisa, diosa de la casa, Apolo de la belleza, no era una mujer, era un hombre, y Afrodita, la diosa del amor. Pues estos dioses tenían un lugar, vivían en el Olimpo, y en honor a ellos se celebraba cada 4 años los llamados Juegos Olímpicos. Estos eventos eran dedicados a sus dioses. Y oigan bien, en el tiempo que duraban los famosos Juegos Olímpicos, las guerras, los pleitos, las enemistades se disipaban y todo era alegría. Pero una vez terminado los juegos,
volvían otra vez a su vida cotidiana, a enemistarse unos con otros. ¿Cuáles eran las competencias que se celebraban en esos primeros Juegos Olímpicos? Las carreras a pie, corrían. Hoy se practican los Juegos Olímpicos y esto es también cada 4 años. La lucha, el lanzamiento de disco y jabalina era otro, el tercer deporte. El salto de longitud y las carreras de carros. Eran jaladas por caballos y era una competencia, eran momentos interesantísimos, importantes para la vida de los griegos. También esto era para darles honores a sus dioses. Y vean, es un lugar donde se reunían para ver participar a artistas representando obras de teatro. Aquí nace la tragedia y la comedia. Pero esto lo vamos a ver más a fondo en nuestra clase de español. Aquí en Grecia tuvo su origen el teatro. Uno de los grandes hombres que tuvo Grecia fue Alejandro Magno. Quiere decir Alejandro el Grande. Vean, a solo 19 años formó un ejército con el que conquistó una gran región. Pero, ¿por qué? Él era hijo de un rey de una ciudad llamada Macedonia y desde chico fue educado para ser rey y tuvo como maestro nada más y nada menos que a Sócrates. Entonces tenía un gran conocimiento. Murió a los 32 años, conquistó un gran territorio, pero a diferencia de los demás conquistadores que ha tenido el mundo, él no era malo. Él, al conquistar a un pueblo, los liberaba, les daba libertad y los respetaba. Y no solo eso, llevaba también todo el conocimiento que habían tenido los griegos. Entonces, toda esta conquista que hizo, no solo en cuanto a territorio, sino también en cuanto a la forma de vida, se le llamó la civilización helénica. Todo el conocimiento de los griegos fue regado en el mundo que conquistó Alejandro Magno. Su muerte fue muy sorpresiva, de algunos dicen que fue envenenado. Lo que sí, hasta nuestros días perdura el ejemplo, la valentía, la tenacidad que tuvo este gran hombre, que en Grecia es considerado todavía como un dios, Alejandro Magno. Esta historia de los griegos es interesantísima. Hay mucho, muchísimo que ver. Ojalá que ustedes se interesen y vayan más allá, investiguen y vean que tan importante es saber nuestra historia y lo que ellos nos han dejado, la democracia, el teatro, los Juegos Olímpicos, el Partenón, que es edificio tan importante. Hay muchas cosas más que saber sobre la antigua Grecia. Bien, ojalá que les haya interesado y que tengan esa espinita de la curiosidad y vayan más allá, investiguen, que hay tantas cosas bonitas que saber. Bien, nos vemos en el próximo video.